Hola, apreciados estudiantes. Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad los invito a que estudiemos todo lo relacionado al marco metodológico en investigación. Debemos partir de recordar que entre las fases del proceso de investigación, la primera fase, referida al diseño de la misma, es el momento en el cual organizamos y prevemos los aspectos operativos para alcanzar exitosamente los resultados que esperamos obtener a través de los objetivos propuestos. Dentro de esta primera fase se ubica justamente el texto llamado proyecto de investigación, que ya hemos estudiado, y dentro de este proyecto de investigación encontramos una tercera parte, un tercer capítulo llamado marco metodológico, referido justamente a todos los aspectos operativos que nos permiten concretamente definir cómo vamos a alcanzar los objetivos planteados. De manera que es el paso previo a la ejecución de la investigación en campo o en laboratorio, en animales, en pacientes o previo al análisis de un corpus si se trata de una investigación documental, para que una vez que ejecutemos la investigación podamos entonces obtener unos resultados, validarlos por un proceso de arbitraje académico o científico y estar en la capacidad de difundir estos resultados de la investigación bajo la modalidad que elijamos, sea esto un género científico como escrito, como lo es el artículo, o un género científico oral como la ponencia, el póster, o bien que lo compilemos bajo un libro o un capítulo del libro. Entonces recordemos que dentro del proyecto de investigación partimos de un capítulo 1 llamado planteamiento del problema, que constituye esa primera caracterización donde incluimos algunos antecedentes para poder contextualizar el tema en estudio, delimitamos el tema o la idea de investigación, lo formulamos explícitamente a través de un enunciado o una pregunta, formulamos objetivos y justificamos el por qué seleccionamos este tema de investigación. Para pasar a un segundo capítulo llamado bases teóricas o marco teórico, en el cual ordenamos todas las relaciones teóricas que están detrás de la idea de investigación y que fundamentan todos los aspectos, las variables, las dimensiones a estudiar, porque probablemente el tema haya sido estudiado desde antes, siempre es así. En algunos casos, este es un apartado en el cual se establecen hipótesis. No todas las investigaciones llevan hipótesis. Algunos libros de metodología de la investigación refieren como obligatorio formular una hipótesis, pero generalmente las hipótesis se formulan en estudios confirmatorios, en estudios experimentales. La definición conceptual de las variables va ubicada en este apartado. Sin embargo, sobre las variables y su personalización podremos dar cuenta en un tercer capítulo llamado marco metodológico, en el cual pormenizamos las unidades de estudio, la población, la muestra, cuál es el tipo, el diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información, los procedimientos que utilizaremos para recabar la información, para ejecutar la misma de forma detallada. Si aplicara algunos aspectos o consideraciones bioéticas, entonces se debe mencionar también a qué códigos estamos honrando, qué artículos estamos respetando, de qué manera lo estamos haciendo, cómo estamos cubriendo este aspecto bioético de la investigación. Es común observar este subapartado en las investigaciones en ciencias de la salud, no así en las ciencias sociales. Y el plan de análisis de los datos, que puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, o puede incluir ambos enfoques. Por supuesto, normalmente para organizarnos, incluimos en este capítulo también un cronograma de trabajo y cuáles son los recursos, tanto humanos como monetarios, requeridos y materiales inclusive, para llevar a cabo la investigación. Esta sección metodológica se reproduce en los artículos científicos y es conocido como la sección materiales y métodos. Por supuesto, es una sección más sucinta, más corta, directa, que la encontrada en los proyectos de investigación y en los informes de investigación. Los objetivos de la sección materiales y métodos en un artículo científico, un artículo original de investigación, es proporcionar una visión detallada de cómo se realizó la investigación, así como describir un conjunto de técnicas, de procedimientos que se llevaron a cabo para poder conocer lo que estábamos estudiando. Esta sección permite exponer todos los métodos, todos los procedimientos, todos los pasos rigurosos que se llevaron a cabo para darle sustento, confiabilidad, validez a la investigación, incluido, por ejemplo, la validación de instrumentos. Por lo cual, la sección intermedia del artículo científico llamado materiales y métodos y el tercer capítulo de un proyecto y de una tesis o trabajo especial de grado llamado marco metodológico es una sección que determina el rigor científico de la investigación, que de ello va a depender el rigor científico y el nivel de evidencia científica que se alcance. De cómo se manejen estos aspectos operativos y se dispongan en esta sección, dependerá entonces esa validez externa e interna de la investigación. Recordemos algo que es fundamental, y es que hay una línea, un hilo que no se rompe entre el inicio de la investigación en el texto académico, llámese artículo científico, llámese proyecto o informe de investigación, y el final de este texto. El título, que normalmente enuncia el problema, la idea de investigación, tiene una relación directa con el objetivo, por lo cual es muy similar al objetivo, solo que no contiene el verbo, y debe mantenerse esta similitud, puesto que en el objetivo, esta relación determina la amplitud y la especificidad de la investigación. El tipo y diseño de investigación es otro aspecto que mantiene estrecha relación con los objetivos y con el título de la investigación. Porque el tipo y el diseño van a derivar del alcance que fijemos en los objetivos. Y del tipo y diseño de investigación que seleccionemos es que se van a organizar los resultados de la investigación y se van a establecer las conclusiones. Por lo tanto, podríamos decir que las conclusiones de la investigación siempre se van a organizar y van a dar respuesta a los objetivos planteados. Cuando estemos finalizando una investigación y escribiendo las conclusiones, siempre tendremos que recurrir a la primera parte de la investigación y revisar los objetivos para ver en qué medida fueron cumplidos o hasta qué punto se alcanzaron. De manera que, vuelvo y repito, es un hilo de coherencia que se debe mantener en toda la investigación y que aun cuando escribamos cada uno de los apartados en diferentes momentos del tiempo, debe mantenerse esa conexión.
Bien, en esta sección metodológica, la primera parte suele destinarse a definir bajo qué enfoque, bajo qué perspectiva o paradigma nos ubicamos para seleccionar la manera como vamos a alcanzar los objetivos de investigación. Esto se conoce como enfoques o paradigmas de investigación y va a depender de la manera como abordemos el tema de investigación. Si lo abordamos de forma inestructurada, abierta, entonces estaremos hablando de investigaciones cualitativas. Cuando incluso vamos a campo, teniendo un proyecto de investigación no muy bien estructurado, con todos los elementos metodológicos definidos, no tenemos incluso instrumentos bien determinados, sino instrumentos más abiertos como los guiones de entrevista, vamos a hacer una observación más libre, no estructurada, vamos a ver qué es lo que está pasando en el contexto de estudio, en la población, en el ambulatorio, en la escuela, en el sitio en particular. Tenemos una idea de qué es lo que puede estar pasando, pero poco se ha explorado sobre el tema, por lo tanto es difícil abordarlo con unos supuestos teóricos ya previamente establecidos por otros. Cuando estas son las situaciones, normalmente tenemos una tendencia a desarrollar investigaciones bajo un enfoque cualitativo. Y asimismo, este tipo de investigaciones, que una vez que vamos a campo y regresamos, es que logramos tener una certeza de cómo ocurren las cosas y poder organizar y completar el texto con mayor detalle, se conduce recabando información que normalmente no es susceptible de análisis numérico. Es decir, son datos que normalmente son codificados de forma no numérica. Pueden ser palabras, en el caso de que sean entrevistas, pueden ser imágenes, en el caso de que se estén analizando obras de arte, fotografías, videos. Es decir, cuando estos son los insumos para recabar la información, normalmente la investigación se conduce bajo un enfoque cualitativo. Mientras que el enfoque cuantitativo, que ha predominado en el tiempo durante muchísimos años, reconocida incluso hoy día como un paradigma predominante en ciencias de la salud, aunque no es el único válido, pero para muchos lo científico o lo que tenga rigor científico va a depender de cuán demostrable es a través de los números, a través de las estadísticas, puesto que en epidemiología, por ejemplo, en salud, es fundamental saber el porcentaje de la prevalencia, la incidencia de una enfermedad, las tasas de morbilidad, de mortalidad, de curación, cuán efectivo es un tratamiento, y todo ello se establece cuando lo demostramos matemáticamente a través de ciertas pruebas estadísticas. Entonces es muy común, tanto en el área biomédica y en específico en odontología, que abunden los estudios cuantitativos. Pudiera darse la situación en la cual se mezclen enfoques, bien sea porque los instrumentos tienen algunos apartados abiertos, más flexibles, más dirigidos a indagar una información de forma no específica y que se puede codificar, clasificar y analizar desde el punto de vista cualitativo, del análisis del discurso, de lo que dicen los pacientes, de lo que dicen los estudiantes, de lo que dicen los profesores, los odontólogos. Entonces, eso puede constituir un rasgo cualitativo de la investigación. Sin embargo, aunque algunos autores establecen que hay diseños mixtos, la realidad es que el enfoque cualitativo o cuantitativo va a depender de la manera como se aborda la investigación desde el principio hasta el final, y no de las técnicas de análisis que se utilicen o del tipo de datos que se esté recabando. Ahora bien, si el tipo de dato es enteramente un dato que no es susceptible a medición numérica, entonces el enfoque bajo el cual se condujo la investigación, aun cuando se haya tratado de estructurar desde un inicio en todo sentido, sigue siendo cualitativo. La diferencia entre estos enfoques fundamentalmente es la capacidad de generalizar los resultados o de hacer muy particularizable los hechos o los resultados que se están estudiando. Recordemos que la deducción es un proceso en el cual definimos, llegamos a un hecho a través de un proceso de análisis en el que estimamos que normalmente todo lo que estemos estudiando goza de las características que tiene la unidad de estudio en específica que estamos observando o que estamos analizando. Entonces es muy común, por ejemplo, centrarse en estudios de casos muy particulares, en historias de vida, pero no es probable que con la información que recabemos sobre un solo sujeto, sobre una sola unidad de análisis, podamos establecer generalizaciones, podamos decir que es aplicable a toda una población, por ejemplo. Cosa que sí podemos hacer cuando realizamos investigaciones cuantitativas, en la cual partimos de hechos más generales para llegar a hechos más específicos, por un método llamado método deductivo. En la investigación cualitativa se utiliza el método inductivo, que tiende a partir de una situación particular para generalizar entonces los hechos. El método deductivo, entonces, para aclarar un poco más, parte de lo general a lo particular y es típico de las investigaciones cuantitativas. Normalmente los pasos que sigue es una observación, en el caso de que se esté haciendo experimentos, generación de hipótesis, contrastación de esas hipótesis para llegar a una deducción o a una aseveración particular, a unas conclusiones específicas a través de la experimentación. O se somete a contraste a través de la experimentación. Mientras que la investigación cualitativa, que normalmente sigue el método inductivo, es decir, que parte de lo particular a lo general, sigue unos pasos que también pudieran partir de la observación, luego el registro, análisis, clasificación de los hechos, para pasar a una derivación inductiva o una generalización de los hechos y contrastar con la realidad en estudio. Bien. Aun cuando existen diferencias muy claras entre ambos enfoques, nosotros debemos posicionarnos a la hora de escribir el marco metodológico bajo qué enfoque nos vamos a conducir. Como les digo, normalmente para las investigaciones descriptivas que se realizan en segundo año, las que predominan son las cuantitativas. No quiere decir esto que no puedan realizar investigaciones etnográficas, investigaciones cualitativas, y que no sean conducidas con éxito y que no tengan un aporte relevante a la ciencia. Claro que sí. Este tipo de investigaciones aporta lo que normalmente no podemos mirar con lupa con investigaciones cuantitativas que solo nos presentan las tendencias.
En las investigaciones cuantitativas sí podemos medir, cuantificar, ponderar, mientras que en la cualitativa podemos profundizar un poco más el estudio, explorar aquello que no ha podido ser explorado y puesto a la vista por parte de los números como tal. En la cuantitativa definimos qué, quién, dónde, cuándo ocurre algo, pero en la cualitativa nos centramos más en por qué ocurre eso que está ocurriendo, cómo ocurrió, cómo comenzó, cómo se desarrolló. En el cómo y el por qué se centra entonces la mirada cualitativa. Por ello se dice que las investigaciones bajo el enfoque cuantitativo son objetivas, porque el investigador no suele mezclarse con la población en estudio, no suele verse inmerso, no suele generar cambios en el pensamiento, cambios en los comportamientos, y es un poco más realista porque mantiene esa distancia. Mientras que en la cualitativa el investigador suele estar inmerso en esos grupos, sobre todo cuando son grupos humanos, que ese es el caso más frecuente de investigación cualitativa, aunque no es el único, porque también se puede hacer investigación cualitativa trabajando desde el diseño documental, analizando documentos como tal, artículos científicos por ejemplo, y conduciéndolo de esa manera. Pero si llegara a ser el caso de que es en campo y es con grupos humanos, entonces es una investigación más participativa en la cual los investigadores pueden mezclarse con los grupos, pueden incidir en sus pensamientos, sus opiniones, en sus comportamientos, pueden retroalimentarse. Es muy rica la experiencia desde ese punto de vista, pero también por eso mismo las opiniones que se expresan en los resultados generalmente están cargadas de una gran cantidad de rasgos subjetivos, de preconceptos, de prefiguraciones más personales, de apreciaciones más personales, y por ello le resta, según la corriente positivista, que es la que se suele defender al enfoque cuantitativo, le resta un poco objetividad y rigor científico a la investigación. Sin embargo, las dos son muy útiles, en algunos casos, como les digo, incluso se complementan. Bien. Una vez que definimos entonces bajo qué paradigma nos vamos a posicionar, si es cualitativo o es cuantitativo, definimos en la primera parte del marco metodológico el tipo de investigación. El tipo de investigación alude a hasta dónde deseamos conocer nuestro objeto, nuestros sujetos en estudio. Dar respuesta a lo que haremos para responder a ese objetivo general que ha sido planteado. Entonces el tipo de investigación se va a definir prácticamente siempre en función del objetivo general. Y está en estrecha correspondencia con el logro de conocimiento que se quiere alcanzar. Es una clave fundamental para ubicar entonces el tipo de investigación, responder qué queremos conocer y hasta dónde queremos conocer. Una vez que hemos respondido estas dos preguntas, tengan por seguro que ya podemos ubicar nuestro tipo de investigación. Por otra parte, el diseño de investigación complementario al tipo se refiere a esa dimensión operativa, a esos aspectos relacionados a dónde, cuándo, cómo, de qué manera, qué tipo de procedimientos vamos a utilizar, qué tipo de datos vamos a recabar y cómo los vamos a analizar. A todos los demás aspectos metodológicos de la investigación se refiere el diseño. Entonces hay unas clasificaciones, unas jerarquías que han estado establecidas hace muchos años por algunos autores de metodología de la investigación, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias de la salud, que establecen tipologías tanto para los tipos de investigación como para los diseños de investigación. El diseño entonces se refiere a cómo conocemos el objeto de estudio, mientras que el tipo es qué es lo que deseamos conocer y hasta dónde, el alcance. Responder algunas de estas preguntas es un ejercicio práctico que nos ayuda a definir el tipo de investigación. Si la pregunta es o suele orientarse a cómo es la investigación, cómo es esa idea, cómo es ese problema, cómo es ese evento de estudio, cómo se comporta, qué características tienes, cuán frecuente es. Cuando este tipo de preguntas se presentan, normalmente conducimos investigaciones descriptivas. Cuando no se conoce en absoluto qué es lo que hay al respecto, es la primera vez que nos afrontamos a una situación, ya verificamos con la literatura que realmente nadie ha estudiado ese problema, porque es la primera vez que ocurre, como sucedió cuando brotó la epidemia en Wuhan, en China, en el 2019, en diciembre, no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, entonces se plantean investigaciones exploratorias, que nos dan ciertos indicios para luego pasar a una siguiente fase descriptiva y poder definir qué es lo que está ocurriendo y cómo es eso que está ocurriendo, qué características tiene. Cuando deseamos conocer en qué medida hay una correspondencia, entonces pasamos a un siguiente nivel analítico y el tipo de investigación suele ser aquella que establece comparaciones para establecer contrastes, similitudes entre las variables, entre grupos de estudio. Supóngase cuando vamos a comparar opiniones de estudiantes y profesores, de pacientes y estudiantes, de grupos de pacientes embarazadas y otras que están en periodo de lactancia, cuando queremos comparar gremios, gremios médicos, gremios odontológicos. Cuando se hace este tipo de contrastación, entonces estamos avanzando hacia un peldaño de una investigación comparativa. Cuando ya hemos abordado todos los demás aspectos, pero también nos interesa explicar por qué ocurre esa situación, entonces podríamos plantear investigaciones explicativas. Y los verbos de investigación que se utilizan en los objetivos suelen estar enmarcados en ese nivel. Cuando además de haber cubierto los pasos anteriores, estamos en la capacidad, hemos recabado suficiente información como para poder proyectar cómo se pudiera comportar ese problema a futuro, entonces nos ubicamos en investigaciones predictivas, que no son muy comunes en ciencias de la salud, a menos que sean epidemiólogos dedicados a la proyección de ciertas enfermedades para poder diseñar intervenciones terapéuticas y preventivas. Cuando establecemos, nos interesa establecer una propuesta, un protocolo, un manual, una manera nueva de abordar algo, supóngase un video para enseñar a las madres a cómo cepillar y cómo hacer la higiene de los bebés recién nacidos que tienen labio y paladar hendido. Entonces, no existe todavía un manual diseñado para eso y nuestra propuesta de investigación es diseñar el manual. Entonces, ya no vamos a investigar cómo son los manuales que hay, porque se supone que hicimos una exploración y determinamos que no hay manuales al respecto y que hace falta plantear un manual. Entonces la investigación en este caso es la propuesta del manual. Cuando está en ese nivel en el cual utilizamos verbos como proponer, es un nivel proyectivo y se trata de investigaciones llamadas proyectivas, que en otros casos, en algunos libros de metodología, se conoce como investigación proyecto factible, de modalidad proyecto factible. Cuando queremos registrar qué cambios
se han producido durante una intervención en específica. Por ejemplo, vamos a unas escuelas, a un ambulatorio, vemos que hay una carencia informativa y queremos plantear unas charlas educativas acerca de salud bucal y luego preguntar a quienes escucharon las charlas al respecto para ver si asimilaron la información, si tomaron conciencia y ya manejan otra información al respecto. Entonces estamos evaluando allí el impacto, por ejemplo, de una intervención educativa. Cuando esto es así, se trata de un nivel interactivo en el cual el investigador no solamente interviene para modificar una situación, sino que recaba información acerca del impacto de la misma. Estamos ante investigaciones que normalmente se suelen llamar investigación-acción o investigación interactiva. Ese es el tipo. Cuando queremos establecer relaciones, pero la relación va más allá de una relación teórica, sino más bien una relación causa-efecto, entonces estamos ante investigaciones de un nivel confirmatorio que normalmente corresponden a los diseños de investigación experimentales, cuando manipulamos una variable independiente para producir cambios en una variable dependiente. Y finalmente, si deseamos realmente conocer qué tan efectivo es una intervención, qué tan efectivo es un tratamiento, qué tan efectivo es un protocolo, evaluar, propiamente dicho, la situación, entonces nos encontramos ante el último nivel de abstracción o de complejidad de los tipos de investigación, que es el nivel evaluativo, integrativo como tal, y se tratan de investigaciones de tipo evaluativo. Todo esto que les acabo de mencionar lo recoge algunos autores como Jacqueline Hurtado en 10 tipos de investigación que van desde la del nivel más básico de investigación al nivel de conocimiento más alto obtenido, que es la investigación evaluativa. En los primeros peldaños de investigación exploratoria y descriptiva, todavía las variables o los eventos en estudio no están muy visibles, no están muy claros o no se conocen. Mientras que cuando ya conocemos la información, pero queremos profundizar, ir más allá, analizar más allá de lo evidente, a través de investigaciones analíticas y comparativas, entonces subimos a un siguiente peldaño, que es el peldaño aprehensivo. Si además introducimos relación causa-efecto, entonces podríamos plantear investigaciones o bien explicativas, predictivas o proyectivas. Y si el investigador ejecuta acciones o interviene sobre el evento de estudio, sea experimental o no, entonces estamos en el último nivel, ya más interactivo, en el cual hay investigaciones que podríamos emplear como la investigación interactiva, confirmatoria y evaluativa. Esta clasificación de los tipos de investigación está establecido en estas ediciones de Metodología de Investigación, un libro de texto de una venezolana muy reconocida a nivel internacional, que se llama Jacqueline Hurtado, psicólogo, maneja incluso un paradigma muy particular, muy propio de su propuesta, fue derivado de una tesis doctoral y terminó en un libro de Metodología de la Investigación, que ha sido muy empleado en las ciencias sociales sobre todo, pero que también tiene aplicabilidad en las ciencias de la salud. Y conforme a esto, entonces se establece que hay una conexión entre los objetivos y tipos de investigación. Ya vimos la relación que existe entonces entre el verbo del objetivo y el tipo de investigación que estamos automáticamente eligiendo al definir el objetivo. Recordemos entonces que la investigación exploratoria, en estos 10 tipos de investigación, parten de una pregunta general y que trata de identificar, reconocer cosas que se desconocen, problemas que hasta el momento no se habían conocido, mientras que la descriptiva describe los eventos en estudio, pero sin buscar una relación causal. Describimos qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes están afectados por la situación. En la analítica sí descomponemos una totalidad para analizar esas variables, ese evento en estudio, comprenderlo un poco más profundo, en términos que no suelen ser evidentes y que logramos abstraer luego de un análisis. En la comparativa, entonces, logramos, además de los pasos anteriores, identificar diferencias y semejanzas, por ejemplo, entre dos o más grupos, pero también pudiera ser entre dos o más variables. En la explicativa sí se buscan relaciones entre los eventos, por qué ocurre, cómo ocurren. Normalmente las explicativas en ciencias de la salud corresponden a las investigaciones que establecen cuándo ocurrió una enfermedad y cuál fue el factor que desarrolló la enfermedad en esa población. Las predictivas tratan de anticipar cómo se comportará a futuro ese evento en estudio. En este momento se están estableciendo muchas investigaciones predictivas acerca del comportamiento, por ejemplo, del virus del COVID-19. Suelen ser investigaciones que se basan en modelos simulados, modelos matemáticos inclusive. La proyectiva, que también es conocido en otros libros de metodología como proyecto factible, propone entonces una solución a una situación determinada. No existe algo, lo voy a crear. Existe algo, pero hay que modificarlo, hay que mejorarlo, vamos a crear entonces la propuesta para mejorarlo. Hay una situación problemática en una empresa, por ejemplo, y hay que modificarla. ¿Cuál es la estrategia de intervención que proponemos? Entonces, siempre que se propone algo nuevo, crear algo, modificar algo, estamos ante una investigación proyectiva. La interactiva, también conocida como investigación-acción en otros libros de metodología, entonces trata de modificar la situación en estudio, interviniendo sobre esa situación. Ya explicamos algunos ejemplos al respecto. La confirmatoria verifica una o más hipótesis inclusive, trabajando desde la experimentación, ya sea que tengamos control total o un control muy somero. Y la evaluativa va a evaluar los resultados, por ejemplo, de un programa, el impacto de un programa, el impacto de una intervención, el impacto de un protocolo terapéutico, la efectividad de tratamientos. Suelen ser la última fase, por ejemplo, en los ensayos clínicos, y es justamente lo que nos garantiza la seguridad, la eficacia en las investigaciones biomédicas, cuando se trata de intervenciones terapéuticas o de medicamentos. El diseño de investigación, que es el otro aspecto que se define también en esta primera parte del informe del proyecto y probablemente en la sección intermedia, después de la introducción en el artículo científico llamado Materiales y Métodos, corresponde, de acuerdo a esta autora, a una clasificación que se establece a partir de ciertas cosas. Por ejemplo, podemos clasificar el diseño de investigación en función de el dónde. En dónde, no en dónde haremos la investigación, sino dónde, aludiendo a las fuentes de información. ¿Dónde está la información? ¿Cuál es la fuente de información? Entonces, esta fuente de información son fuentes vivas, se recogen en el campo. Si es así, entonces estamos eligiendo un diseño llamado diseño de campo. Si estas fuentes son vivas, pero se recogen en un ambiente artificial, un ambiente controlado o bien un ambiente creado, como por ejemplo los laboratorios, sean laboratorios de biología celular, genética o laboratorios tipo bioterios que manejan animales de experimentación, entonces estamos ante un diseño de laboratorio.
También pudieran ser laboratorios de fisicoquímica para el análisis instrumental de materiales, como ocurre cuando se someten a pruebas los materiales dentales. Si la fuente no es viva, son documentos, por ejemplo, o son restos, en el caso de que sean restos prehispánicos encontrados como cuchillas encontrados en otras zonas de Mérida y que están siendo susceptibles de estudiar para ver cuáles eran las características morfológicas de los dientes, de la mandíbula, de los cráneos, cómo ha cambiado morfométricamente este aspecto de los individuos prehispánicos a los individuos contemporáneos, qué información nos revela todo esto. Es decir, desde el punto de vista antropológico, el análisis de restos también tiene un valor y son fuentes no vivas, pero que aportan información. O bien son restos forenses. Cuando es así, estamos ante un diseño documental. Bien. Documento se consideraría entonces esta fuente informativa. Entonces, de acuerdo al origen de la información, también podría, según esta autora, clasificarse el diseño de las investigaciones en diseños virtuales y diseños reales, a la luz de las realidades virtuales que se han venido manejando, de la inteligencia artificial. Entonces, ellos incorporan un diseño llamado diseño virtual, incluso cuando hay modelaciones, simulaciones, todo lo que tenga que ver con sistemas desarrollados para inteligencia artificial. Mientras que cuando la información es real, puede venir de un solo tipo de fuente o de varios tipos de fuentes. De acuerdo a si viene de un solo tipo o de varios tipos, puede ser, si es de varios tipos, diseño de fuente mixta, o si viene de un solo tipo y la fuente es viva y es una fuente material que está en su contexto natural, entonces es un diseño de campo. Por ejemplo, un grupo de personas que están ubicadas en cierta parte o que podemos ubicar en cierto lugar. Si esta fuente es viva pero está en un ambiente artificial, el diseño de laboratorio que ya comentamos. Si la fuente es documental, entonces el diseño se llamará diseño documental. Otro aspecto a considerar para clasificar el diseño de investigación según esta autora es el cuándo. El cuándo alude a la perspectiva temporal. Los hechos a recabar se reconstruyen de algo que ya ocurrió en el pasado. Si es así, la autora propone que el diseño se llame diseño histórico o retrospectivo, porque se recolecta la información sobre un hecho que ya sucedió. Si se está reconstruyendo un evento actual o se está trabajando en un evento que está ocurriendo actualmente, puede ser algo que ocurre normalmente y que lo registramos en un momento dado, entonces el diseño puede ser contemporáneo. Si se estudia el evento, pero en un proceso de cambio, y se realizan incluso varias mediciones, el diseño se puede llamar evolutivo, porque medimos la evolución en el tiempo. Si se estudia un único evento en un momento único del tiempo, y no de forma evolutiva, entonces el diseño se llamará transeccional. Entonces, cuando recabamos información en un solo momento del tiempo, este diseño se llama transeccional. Y es lo que normalmente ocurre cuando aplicamos encuestas, por ejemplo. Aun cuando aplicamos encuestas durante 2 meses, 3 meses, un poco más de tiempo, y tardemos un tiempo en recabar la información para cubrir toda la población a la que estamos consultando, la encuesta se aplica una sola vez. No se aplica 2 veces al mismo sujeto. Eso lo convierte en diseño transeccional. Mientras que un diseño evolutivo pudiera ser aquellas investigaciones en las cuales hay que medir, por ejemplo, el progreso de una enfermedad porque estamos aplicando un tratamiento. Vemos cómo está la periodontitis inicial al cabo de 45 días, al cabo de 3 meses, al cabo de 6 meses, al cabo de un año, para dar chance de que regeneren los tejidos periodontales, tanto el tejido óseo como el tejido periodontal, gingival, el conectivo, ver cómo se reubica la posición de la profundidad del surco. Entonces, esto lo convierte en un diseño evolutivo porque estamos haciendo seguimiento en el tiempo. O bien, ya se registró en el pasado, por ejemplo, en las historias clínicas, ya esa información está registrada, entonces se trata de un diseño retrospectivo. Aun cuando estemos recabando la información en un momento dado, en el momento que accedemos a las historias clínicas, en realidad lo que se recabó, lo que se recolectó en esa historia clínica ya ocurrió en el pasado. Una recomendación de esta autora es que se pueden combinar uno de los 2 primeros diseños con uno de los 2 últimos. Entonces pudiera ser, por ejemplo, un diseño contemporáneo, porque está ubicado en la actualidad nuestra, y transeccional. Eso es factible, es coherente y se puede hacer. O bien que se aborden cortes retrospectivas, se hagan cortes en el tiempo de forma retrospectiva, cómo evolucionó una enfermedad en un periodo dado, los últimos 10 años. Entonces vamos a ver en los primeros 5 años de ese lapso cómo se comportó en los siguientes 5 años y así. De esa manera estamos trabajando la combinación de los diseños, el retrospectivo con el evolutivo, por ejemplo. Entonces, cuando se establece el diseño de investigación en función de en qué momento se busca la información, si se busca en un solo momento en el tiempo o a lo largo del tiempo, entonces podríamos hacer este tipo de clasificaciones. Si la información se busca en el presente, pero en un solo momento en el tiempo, el diseño corresponde al diseño transaccional contemporáneo. Si la información se busca en un solo momento, pero en el pasado, entonces se llama diseño transaccional retrospectivo. Pero si se busca a lo largo del tiempo o se ha medido a lo largo del tiempo en el presente, es evolutivo contemporáneo. Pero si ya ocurrió en el pasado y fue registrado a lo largo del tiempo en el pasado, entonces es un diseño evolutivo retrospectivo. Otro aspecto que nos orienta a la selección del diseño de investigación es cuánta información o cuántas variables se van a abordar. Si se aborda un solo evento de estudio, una sola variable, se llama diseño univariable. Si aborda varios eventos o varias variables, se llaman diseños de rasgo y diseños de caso. La diferencia entre el diseño de rasgo y de caso es que el diseño de rasgo agrupan varios datos, mientras que el diseño de caso sería propio, por ejemplo, en los registros de series clínicas, de casos clínicos. Hay otros diseños de investigación que corresponden a un nivel de profundidad y alcance del conocimiento mucho más riguroso y son los diseños de investigación aplicables a las investigaciones confirmatorias de tipo confirmatorio y de tipo evaluativa. Recuerden que estamos estableciendo primero el tipo y luego el diseño, pero que hay una correspondencia también entre ambos. El tipo es el alcance, hasta donde deseo conocer, que es lo que quiero conocer, mientras que el diseño es cómo lo voy a hacer, cómo, cuándo, dónde. Entonces, en función de esta respuesta de cómo, cuándo y dónde, establecemos los diseños y con ello los instrumentos, las técnicas necesarias para recolectar la información.
Muy bien, retomando entonces, las investigaciones confirmatorias y evaluativas tienen dos tipos de diseños aplicables a ellas y que se establecen en función del grado de intervención del investigador y del grado de control de las variables o de la rigurosidad que se establece en el control de las variables. Estos son los diseños cuasi experimentales y el diseño experimental según esta autora. El cuasi experimental es el diseño en el cual el investigador interviene sobre las causas o sobre las variables independientes, pero no logra tener un control sobre otras variables que puedan intervenir. Bien, estamos validando, por ejemplo, un plan nutricional para regular la insulina en los pacientes diabéticos que no son insulinos dependientes, de manera tal que podamos tener un éxito en la recuperación de los tejidos periodontales. Establecemos el plan nutricional para el paciente, que sea una dieta no cariogénica, por ejemplo, pero no tenemos control si realmente el paciente consume con todo rigor esa dieta tal cual ha sido establecida, porque no podemos convivir con cada uno de los individuos de los sujetos en estudio. Además, la pérdida de peso, el control de la insulina no depende nada más de la dieta, también del ejercicio físico. No podemos controlar una variable extraña como es el nivel de ejercicio físico que ejerce cada uno de los individuos. Entonces, en estos casos los diseños son cuasi experimentales, no tenemos oportunidad. Además, generalmente en los diseños cuasi experimentales no es necesario establecer una cohorte de control o un grupo control de comparación, sino que con el grupo en el que se está haciendo la intervención, por ejemplo, una intervención clínica, un remodelado gingival utilizando inyecciones de ácido hialurónico para mejorar el perfil de las papilas de la encía. Solo se aplicó en 50 pacientes, pero no hubo un control de otros pacientes a los que se le aplicara otro tipo de sustancia u otro tipo de tratamiento estándar para remodelar sus encías y no hay un grupo control, no hay oportunidad de grupo control. Esto generalmente sucede cuando son investigaciones sobre protocolos terapéuticos muy novedosas. ¿Es válido? Sí, es válido, pero es preferible siempre tratar de plantearse en estos casos diseños experimentales, que es la otra opción, en la cual el investigador sí interviene sobre ambas variables, es decir, sobre la variable independiente y la causa que está introduciendo para generar un efecto sobre una variable dependiente. Bien, entonces se introduce un tratamiento, por ejemplo, para la regeneración ósea basado en andamios de plasma rico en plaquetas, fibrina rico en plaquetas, con carga de injerto óseo particulado para la regeneración de defectos periodontales verticales. Y tiene la posibilidad de controlar la dosis, la frecuencia, la cantidad y de registrar la evolución, en este caso, del defecto óseo. Se trata entonces de diseños experimentales en los que sí hay posibilidad de control y en los que obligatoriamente debe estar presente un grupo de comparación o grupo control. En algunas ocasiones, como las investigaciones preclínicas en animales de experimentación, se necesita, además de un grupo experimental, el que recibe el tratamiento o la intervención, un grupo control que no lo recibe, se necesita de un grupo control-control. El grupo control-control es un grupo que simplemente está para registrar los cambios conductuales de los animales, si todo está en orden, si el ambiente no los está afectando, es decir, para poder verificar las variables extrañas. Porque en ocasiones el grupo control puede recibir un tratamiento estándar, ¿sí? Si normalmente se irrigan los conductos con solución fisiológica y ahora queremos irrigarlo con clorexidina ozonizada, entonces un grupo control se irrigará el conducto con solo solución fisiológica, mientras que el grupo experimental con la clorexidina ozonizada. Pero el grupo control no se irrigará con ninguna de las dos anteriores, simplemente permanecerá de referencia para saber cuáles son las características prototípicas de esos conductos, si proliferan o no las bacterias, en qué medida proliferan, qué tipo de bacterias. Es un grupo de contrastación importantísimo incluso cuando se obtienen preparados histológicos para saber cómo es el tejido en condiciones normales. Por ejemplo, para estudiar la pulpa, ver si el tratamiento de recubrimiento pulpar que estamos usando surtió efecto adecuado en la reparación de dentina terciaria, dentina de protección. Entonces necesitamos estudiar desde la normalidad cómo es ese tejido. Entonces, en función de qué tanta intervención y control tiene el investigador, se establecen estos diseños de estos niveles confirmatorios y evaluativos. Si no hay intervención, el diseño se llama no experimental o es post facto. Por ejemplo, la mayoría de las investigaciones que disponen de encuestas o entrevistas, o bien una observación, pero que no es participante, sencillamente nos mantenemos al margen para ver cómo están ocurriendo los hechos, estas investigaciones suelen ser no experimentales. Sí, son investigaciones en las cuales sí tenemos posibilidad de intervención y control, pero sin grupo control y sin control de variables extrañas como tal. El diseño es cuasi experimental y cuando tenemos la posibilidad de hacer investigaciones como los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, triple ciego, en este caso tenemos el máximo nivel de intervención y control, son diseños experimentales propiamente dichos. Según otros autores, como Hernández Fernández